Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 14, donde habíamos visto un patrón constante sobre la predicación del evangelio, donde el apóstol Pablo primero entra a los judíos, a la sinagoga, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham. Primeramente aquellos que eran del linaje de Abraham, aquellos que también conocían la palabra del antiguo pacto, para que se le hiciese más fácil al apóstol Pablo dejar personas encargadas que así pues formularan este patrón de seguimiento de la palabra de Dios y ayudaran a aquellos nuevos convertidos. Entonces vemos como del capítulo número 13 llegamos al capítulo número 14 y habíamos dicho que Pablo y Bernabé habían llegado a Iconio con este patrón. Muchos judíos creían, pero otros también rechazaban, y entonces surgía la persecución. Pero también Dios usa el instrumento del rechazo como para expandir el evangelio. El evangelio llega a nuevas regiones, a los gentiles, a causa del rechazo, a causa de la persecución. Y esto lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Así que se cumple el diseño divino. Vosotros seréis testigos hasta lo último de la tierra. Entonces es una constante de la persecución. También habíamos dicho para que los discípulos no se sintieran cómodos en una sola parte y entonces descuidaran otras regiones. Esto nos muestra pues cómo Dios actúa. Acá en este capítulo también dimos una pequeña introducción muy importante. Entonces estos puntos importantes también, como la predicación hacia los gentiles, rechazo y todo esto, es plan divino, plan de Dios. Entonces vamos a ir al otro subtítulo que tenemos acá en el capítulo número 14, y es donde el apóstol Pablo con Bernabé, los discípulos, llegan a Listra. Llegan a esta región, a Listra, y donde va a comenzar con un milagro que es como lo que el apóstol Pedro también hizo allá en el templo, donde había una persona lisiada que no podía caminar, y por medio de un milagro, bueno, la gente vieron el poder de Dios desatado allí en esa región, y muchos se convirtieron. Vamos a ver la reacción también de los gentiles con mentalidad greco-romana, la reacción de los judíos y la persecución. Pablo también establece ancianos y fortalece la iglesia. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo va a predicar también el evangelio con una reflexión hacia la creación, la revelación natural de Dios. Y también vamos a ver cómo entonces el apóstol Pablo concluye con un mensaje sólido, que no se amedrenta por lo que le pasa en Listra, ya que lo apedrean y lo dejan casi muerto, sino que ese hecho va a tomar más bien fortaleza en él y también fortaleza hacia los que le rodean. Y vamos a comenzar la palabra que vamos a leer acá en el capítulo número 14 del libro de los Hechos, del verso 8 en adelante. Y dice así la palabra: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guinalda delante de las puertas, y juntándose con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio.
Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud diciendo a voces, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Paramos acá un momento para dar la relación también que habíamos hablado acerca del apóstol Pedro, donde Pedro también con un milagro muchos judíos quedan impactados, pero también el apóstol Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, también muchos de los que están allí lo ven como un hombre también quizás enviado por Dios, y quizás ellos también buscan postrarse, y Pedro también le dice que no, que él es un hombre como ellos, como también buscaron adorar a los ángeles. Entonces vemos como el hombre es naturalmente religioso. Dios lo ha diseñado para adorar, para alabar, para rendir adoración, para postrarse. Entonces los apóstoles le hacen ver claramente que ellos son hombres iguales a ellos, que no deben adorarlo. Es lo que siempre también es una constante que hemos predicado por acá, como hay personas que tuercen el sentido original en el cual fueron creados para alabar, adorar la grandeza y la majestad de nuestro Dios, no a los hombres, ni a su creación. Ahora fíjense lo que dice aquí. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron muchos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces fíjese que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a la multitud. Entonces otra constante que vemos también. Y habiendo arrastrado a Pablo fuera de la ciudad, pensaron que estaba muerto, lo apedrearon, lo intentaron matar. No era cosa nada más que un capricho, era algo serio. Dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjese también lo importante que ellos estaban predicando el reino de Dios. Ya el reino se había inaugurado por medio de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey, Él es quien se sentó a la diestra del Padre, y como dice nuestro amado apóstol Pablo también, que habiéndose humillado y habiendo muerto y resucitado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Jesús es proclamado como el Rey de reyes y Señor de señores, y es quien viene entonces a proclamar el reino de Dios a través de sus discípulos, aquellas personas que están muertos en delitos y pecados. Y dice en el verso 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quienes habían creído. Entonces le encomendaron al Señor con ayuno y oración. Entonces el ministerio del apóstol Pablo en Listra es un momento clave en el libro de los Hechos. Hasta aquí Pablo y Bernabé habían predicado primeramente a los judíos en la sinagoga. Eso también vemos cómo hubo un cambio, que el apóstol Pablo, o quizás ahí no había sinagoga, pero entonces fueron directamente a los gentiles. Pero aquí vemos cómo no se menciona esa sinagoga, sino que entra en un contexto
con contacto gentil directamente con los gentiles. El apóstol Pablo no predica usando la historia de Israel, sino que apela a la revelación natural de la creación. Como nosotros vemos que hay una revelación especial, pero también hay una revelación natural. Esto nos enseña cómo el evangelio puede ser presentado según el contexto de los oyentes. Ahora, nosotros apelamos primeramente a la revelación natural, pero también entonces después que la persona se le hace entender que hay un Dios que creó todas las cosas, entonces se le da la revelación especial, aquella revelación que Dios quiere mostrarle a través de su palabra en el corazón y en la mente de la persona para que se convierta y entonces no adore a la creación sino al Creador. El milagro del cojo en Listra, la reacción supersticiosa de la multitud, la persecución instigada por los judíos y la confirmación de la iglesia con ancianos y exhortación. Son unas escenas muy importantes que nosotros vemos acá en este capítulo, donde la extensión del reino de Dios por medio de la oposición, aún así sigue creciendo el reino sigue creciendo, va creciendo. Vamos a orar, vamos a darle la gracia al Señor por esta palabra. Y vamos a ir en el desarrollo, como vamos a titular este devocional, como habíamos visto primeramente todo este desarrollo que hemos leído de la creación al evangelio. Entonces fíjese que lo que estamos diciendo, el apóstol Pablo utiliza la revelación natural para así introducir la revelación espiritual. Entonces el apóstol Pablo va de la creación de lo creado al evangelio. Pablo en Listra. Vamos a orar, vamos a dar las gracias al Señor para desarrollar así este devocional un poco más. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído en esta hora. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. El apóstol nos acaba de ver y dar a entender, Señor mi Dios amado, por medio de nuestro amado hermano Lucas, que escribió este libro. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque es una revelación también poderosa y muy importante para nosotros, que nos deja todos estos detalles, Señor, para darnos fuerza, sabiduría y entendimiento, mi Dios amado. Pero también, como hemos dicho muchas veces, se ven las bases en las cuales los apóstoles utilizaron todos estos detalles, Señor mi Dios amado, para confirmar y afirmar la iglesia, Señor. Las bases, los detalles, para que muchos de nosotros, Señor mi Dios amado, volvamos, Señor, a la senda antigua, a la senda, Señor mi Dios amado, que es por medio de los apóstoles. Ayúdanos a comprender y a entender, Señor, tu palabra para andar en la verdad y no andar conforme a nuestro propio propósito y a nuestros propios ideales. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces el apóstol Pablo comienza en Listra con un milagro poderoso. Pablo fija sus ojos en aquella persona que está lisiado, el cojo de nacimiento, y ve que entonces este hombre tiene fe para ser sanado. Este acto recuerda cómo Pedro también sanó aquel cojo en la puerta del templo, llamado la Hermosa, en Hechos 3, capítulo número 6, lo habíamos visto. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí también Pablo dice lo mismo: levántate derecho sobre tus pies. El milagro es un testimonio de autoridad. Ahora fíjese, este milagro también refleja la misericordia de Dios. Dios creó al hombre no para que el hombre estuviese lisiado y estuviese por ahí tirado en la calle, dando lástima, pidiendo. Dios creó a los hombres para caminar, para tener salud, para tener plenitud. Pero el pecado trajo enfermedad, limitación, maldición. Ahora viene la obra de Cristo. La obra de Cristo que restaura lo caído. Fíjese que los hombres aquí en la tierra empezaron también a establecer sus reinos. Pero ese reino, ¿de dónde vino? ¿Quién le dio esa idea? ¿Y quién está detrás del reino que el hombre establece aquí en la tierra? Entonces el hombre no tiene su propia iniciativa y su propia perspectiva, sino que es impulsado por el reino de las tinieblas. Es por eso que el Señor Jesucristo dice en su palabra que su reino no es de este mundo, porque Él sabe quién está detrás del reino del hombre y de los reinos que los hombres querían establecer aquí en esta tierra. Eso lo vemos
en el Génesis también, donde el hombre trata de hacer una torre para llegar a la cima, a lo más alto, proclamarse como el rey de lo creado, dando a entender pues que es una rebelión contra Dios. Pero dice que Dios desciende y confunde las lenguas, y es donde nosotros vemos aquí la lengua licaónica. El hombre entonces queda desprovisto de un instrumento muy importante que es la comunicación, y desiste de ese plan que ellos tenían de llegar hasta lo más alto y hacerse de un nombre y un renombre. Pero ahora nosotros vemos que Dios implanta su reino por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y se hace lo que los profetas habían predicado desde un principio. Se hace un solo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, y un solo reino. Ya no varios reinos. Nosotros vemos como en la escritura el hombre paulatinamente, vemos como nación contra nación y reino contra reino. Hay varios reinos, pero hay un solo reino, que es el reino de Dios, y el reino de los hombres es un reino que está proclamado, infectado por la violencia, el pecado, la maldad, la egolatría. Entonces también es contaminado también por la misma mente y la mala asociación de las ideas en cuanto a lo creado, porque el hombre entonces no alaba, no exalta al creador, sino a la creación. Entonces vemos como la reacción de los gentiles con la mentalidad greco-romana. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Al ver el milagro, la gente identifica a Bernabé con Júpiter y a Pablo con Mercurio. Esto revela cómo la mente religiosa del hombre siempre buscar adorar, pero en caminos desviados, porque el hombre está desviado. La maldad, el pecado que ha entrado en el hombre lo ha desviado. Entonces el apóstol Pablo le dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Ahí está. El apóstol Pablo le habla acerca de las vanidades, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y el hombre no es eterno aquí en esta tierra. Entonces es todo lo que el hombre hace aquí en función de sí mismo y en función de la creación, que no alabe, adore y glorifique al Señor, entonces es vanidad, porque después de la muerte no lo va a disfrutar ni con Dios ni con él mismo. Entonces, ¿qué nos enseña también todas estas cosas? Que nos enseña el milagro sobre la atención, la sensibilidad de la predicación hacia la fe de los oyentes. Fíjese que Dios utiliza también el milagro para causar una reacción, no solamente en aquella persona, el cojo lisiado, sino también en los oyentes. Entonces, ¿por qué Dios a veces confirma su mensaje con milagros? Porque Dios contrarresta el reino de las tinieblas con el reino de Él, el reino de la luz. Entonces vemos cómo el reino de las tinieblas trae lo torcido y el reino de la luz endereza lo torcido. Aquellas personas que tienen sus órganos mutilados por el pecado, torcidos, maltrechos, mal hechos, pero ni aún así reconocen ni buscan la presencia del Señor, el verdadero Dios, porque también están en tiniebla. Entonces esa misma realidad nos hace ver que el hombre está en tiniebla. Pero vemos cómo este milagro refleja la intención original de Dios en la creación: salud, plenitud y poder caminar. Entonces vemos cómo el milagro entonces hace reflejar la voluntad de Dios. El Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo no les predica aquí citando a Moisés ni apelando a la creación, sino apelando a la creación. No le habla de Abraham como le hablaba a los judíos. El Dios vivo. Entonces fíjese también que todos estos detalles que el apóstol Pablo habla aquí también pudieran aplicar también para los judíos, porque el Señor Jesucristo, cuando habló el Evangelio, también dijo que el sol sale para todos, para buenos y malos, dándole a entender a los judíos que Dios es el Dios de la creación, que Dios hizo el sol para ellos, para los judíos, pero también hizo el sol para los gentiles, para que aquellos que ellos creían que eran malos, que eran perros, que eran las personas de las otras naciones.
Entonces, el Dios vivo hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta frase conecta directamente con el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había hombre. Después fue que Dios creó al hombre. También en el Salmo 146:6 dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Pablo muestra que la creación es el testimonio de la bondad de Dios, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, dice el apóstol Pablo. En este verso 17, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Fíjese que esta constante en apartarse de Dios no es simplemente que se ve en los pueblos circunvecinos a Israel, sino que también se ve dentro del mismo pueblo de Israel, porque el mismo profeta Isaías se incluye en esta trágica verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué es lo que dice Isaías en el capítulo número 6? Yo ando dentro de un pueblo que tiene labios inmundos, pero yo también tengo mis labios inmundos. Y Dios pasa un carbón encendido y le dice que le ha quitado su pecado, su impureza. Dios lo limpia. Y es lo que está Dios aquí mostrando con este milagro, que Dios viene a limpiar el mundo, a las personas que están muertas en delitos y pecados, pero que también están esclavas y atadas por el enemigo en el reino de las tinieblas. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces Dios ha creado también un sistema que a nosotros nos provee el alimento, pero también nos provee el calor, la claridad, las diferentes estaciones que nos dan a nosotros la cosecha para nosotros estar vivos, que sustentarnos. Es decir, la creación no es neutra, es un puente para conocer al Creador y su bondad. Aquellas personas que quieren cerrar su mente y su corazón a la palabra fiel y verdadera, al testimonio de Dios y de sus apóstoles y de sus profetas, tienen también la creación. No hay excusa, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 1. Ahora, la reacción de los judíos y la persecución. Entonces, es una palabra también que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23. Verso 34. Por tanto, he aquí que yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y a otros perseguiréis de ciudad en ciudad. Y entonces lo que el apóstol Pablo va a empezar a vivir, una constante. Aunque Pablo y Bernabé impidieron los sacrificios, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo. Entonces apedrean a Pablo. Aquí se ve el patrón que habíamos hablado, una constante, el rechazo del mensaje por parte de algunos judíos y el papel en la persecución. Entonces estos judíos que vinieron de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Pudiéramos decir muchas personas que Pablo era masoquista, que volvió otra vez a Listra a ver si lo apedreaban de nuevo, sino que el apóstol Pablo estaba confiado. Entonces hay preguntas muy importantes en todo este relato. ¿Por qué el hombre tiende a adorar e incluso sin conocer al Dios verdadero? ¿Qué es lo que le hace adorar? Pero también, ¿qué es lo que le hace rechazar? ¿Cómo se puede usar la creación hoy como punto de partida para hablar de Dios? Eso también lo vemos en el Salmo 19, que un día muestra a otro día, habla y se comunican, y como el apóstol Pablo dice que no hay excusa. Entonces, ¿qué aspecto de la creación mencionado en Génesis y en este pasaje muestran la bondad de Dios hacia nosotros, hacia todo el mundo? No hacia nada más que un grupito de los que están acá en la tierra, sino a todos. Entonces,
el plan de Dios no se detiene. En todas estas circunstancias, Pablo se levanta y vuelve a la ciudad. Así cumple lo dicho en Corintios capítulo número 4, verso 9, en su segunda carta: perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Así que si tú te sientes perseguido, pero date cuenta que no estás desamparado. Te sientes abatido, derribado, pero no estás destruido. Sigue la obra. Mantente fiel y firme, lo que el apóstol Pablo le sigue diciendo a estos discípulos. Pablo establece ancianos y fortalece a la iglesia a pesar de lo que está pasando y a pesar de la contradicción tanto de los judíos como de los gentiles, que son incurablemente religiosos, y que aún así el apóstol Pablo ve que la mano de Dios es poderosa y no ve que el reino de las tinieblas es impenetrable, sino que están penetrando con la palabra y están trayendo del cautiverio hacia el reino de la luz aquellos que están cautivos por medio del pecado y la maldad. Entonces, ¿por qué el rechazo del evangelio puede ser instrumento para la expansión? También, esa es una pregunta que a usted que ha seguido estos devocionales tiene que hacerse y meditar. El rechazo ha servido para la expansión del evangelio. Entonces, no se sienta amilanado, triste, acongojado y con las rodillas paralizadas cuando usted se ha rechazado. Véalo como un instrumento de Dios para predicar a otro corazón, a otra vida, a otra persona o en otra región. Como la persecución entonces purifica y fortalece a la iglesia también, porque la persecución hace que algunas personas no se identifiquen con Cristo, sino que se aparten, y entonces Dios coloca fielmente a lo suyo. ¿Qué nos enseña la reacción de Pablo al levantarse y volver a la ciudad sobre entonces lo que nosotros estamos viendo? Esto nos enseña la perseverancia y valentía del apóstol. La perseverancia y valentía del apóstol. Entonces, fíjense que entonces lo que dice también el libro de Hebreos, que la prueba produce paciencia, pero también a su tiempo da su fruto. Aunque es una prueba, pero después da su fruto. Entonces el apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios, también dice el apóstol Pablo en Romanos 14, que no es comida ni bebida, sino paz y gozo. Paz y gozo porque estamos sufriendo por la causa de Cristo. Después de anunciar el evangelio, hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé vuelven a las mismas ciudades, confirmando los ánimos de los discípulos. Esto sería una locura, diría la gente, porque te estaban matando, te dejaron casi muerto, pero volvió. Y entonces exhortándoles a permanecer en la fe, recordándole que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces fíjese que ellos tampoco dejan a las personas a su merced, sino que le dicen ahora que ellos han creído en el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien ha comenzado este trabajo, esta obra, y quienes ellos son participantes ahora del reino de Dios. Así como Dios ordenó la creación con un propósito, y hemos visto Génesis capítulo número 1 del 14 al 18, que nosotros leemos en el Génesis, el sol, la luna, las estrellas, para señalar los tiempos, los días y los años. Así también Dios ahora también ordena a su iglesia para que crezca con orden y liderazgo. Así como Dios estableció un orden y ha provisto un liderazgo invisible, y que muchas personas entonces empiezan a adorar a ese Dios que no conocen y lo convierten en varias figuras, porque convierten al sol como un Dios, porque lo ven como el rey de la creación, el que ilumina, el que alumbra todo y como el que gobierna todo. Otros adoran a la luna porque quizás ven que Dios quizás se manifiesta de noche
y otros adoraban a la lluvia porque la lluvia le rendía un culto y adoración porque era la que hace germinar la tierra, es la que trae también la saciedad para la sed, para alimentarnos, para darnos la semilla. Entonces habían personas pues que identificaban los diferentes astros, pero también las diferentes estaciones y las diferentes manifestaciones de la creación. Todo eso lo endiosan, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la luna, pero no conocen al Creador. Entonces, a través de la predicación del Evangelio, el apóstol Pablo le abre los ojos a estas personas, dándole a entender que hay un Dios que creó todas las cosas y que a Él es que le debemos dar gloria, honra y alabanza, y que producto del pecado es donde viene esa reacción que no es correcta, es una reacción impura, diabólica y satánica, porque es Satanás quien engaña las mentes y los corazones de aquellas personas que han sido trastornadas en sus mentes y en sus corazones por el pecado y están en tiniebla. Y esto es lo que la palabra habla de las tinieblas, porque no tienen la luz de la verdad. Pero esta es la verdad, donde hay un Dios que creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos y que ellas no nos esclavicen a nosotros, porque entonces el pecado nos pone a ser esclavos de la creación y no somos siervos del Señor, sino siervos de los creados. Y es lo que el apóstol Pablo le da a entender, que no solamente el pecado los pone siervos de la creación, sino que también da una malformación congénita. Hay personas ciegas, lisiadas, viciosas, pero viene el reino de la luz a traer la verdad y a sacar de la esclavitud, y es el verdadero Moisés que ahora espiritualmente, por medio del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, está rompiendo las cadenas para sacar del reino de las tinieblas y traerlo a su propio reino, el reino de la luz, el reino del Hijo, el reino del Padre. Así que, amado hermano, amado amigo, la palabra de Dios está clara. Dios hizo la creación para que nosotros la disfrutemos, no para que la alabemos. Dios trae los milagros no para traer la atención, ni para que la persona simplemente vea a Dios como un instrumento para sanidad y para después hacer lo malo, sino para que entienda que hay un Dios que creó todas las cosas, que a Él debemos adorar, alabar, y que todas las cosas que nosotros vemos creadas son para el beneficio de nosotros. No es para que nosotros entonces la identifiquemos por diferentes procesos para endiosarla. Pero que también debemos hacernos todas esas preguntas, porque es importante fortalecer las iglesias como nosotros que creemos en la palabra de Dios, fortalecernos, porque fíjese cómo el engaño sigue permaneciendo acá en esta tierra. ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? Y es a través de muchas tribulaciones. Entonces nosotros estamos en un reino espiritual, pero también vamos a entrar en el reino material venidero, porque Jesucristo ha prometido no solamente inaugurar el reino como está inaugurado acá, sino también establecerlo aquí en la tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo en Mateos capítulo número 6 dice que nosotros debemos orar: venga tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra, porque la voluntad de Dios se va a hacer aquí en la tierra. Es por eso que nosotros predicamos el reino de Dios, que el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra. No obstante, entonces nosotros hemos entrado al reino espiritualmente. Entonces, ¿cómo puede parecer el orden de la iglesia el orden de la creación? Fíjese entonces cómo es la similitud de un orden de lo creado, pero también un orden de lo que se está predicando y de lo que Dios va a ordenar todas las cosas que han sido desordenadas por el pecado. Dios ordena a los hombres para que los hombres también vean y entiendan que hay un Dios vivo y verdadero, y que Él nos ordena para que seamos uno y tengamos una sola voluntad y no seamos guiados por lo creado, sino guiado por el Creador que nos da el Espíritu Santo. Entonces Pablo muestra el Evangelio a través de la creación como algo que fue hecho para un beneficio del hombre y para dar testimonio de la gloria de Dios, la luz para alumbrar, el sol para regir el día, la luna para regir la noche, las estaciones para marcar los tiempos, la lluvia para fructificar la tierra. Pablo recoge todos estos argumentos en Listra para enseñar que Dios es bueno e incluso con los gentiles.
Entonces no está diciendo acá que simplemente todas estas cosas son para la nación de Israel, sino que también las ha creado para los gentiles. E incluso los judíos que estaban fuera de Israel también eran beneficiarios de todo lo que Dios hacía y sigue haciendo. La creación es un evangelio natural, revela que hay un creador bueno y poderoso que sostiene la vida. Esto deja al hombre sin excusa. Romanos capítulo número 1 verso 20, no hay excusa. Entonces el poder del evangelio manifestado en milagro, la religiosidad desvía al hombre. Sin la revelación de Cristo, el hombre está muerto en delitos y pecados, no tiene la verdad ni tiene la luz, pero viene el evangelio que es la verdad y le revela la gloria de Dios. El patrón del rechazo y la persecución usado por Dios para extender su obra. La importancia de fortalecer y ordenar a las iglesias locales con líderes maduros. Entonces Pablo adapta su mensaje al contexto de los judíos, ¿verdad? Pero también adapta su mensaje al contexto de los gentiles con la creación. Pero el centro es el Dios mismo, el Dios vivo y verdadero. Tanto es el Dios de los judíos como también es el Dios de los gentiles. El Dios vivo y verdadero que se ha revelado por medio de Jesucristo, pero que no se dejó sin testimonio, porque todas las cosas que nosotros vemos dan testimonio de que Dios existe y que Él es real. Entonces Pablo ahí adapta este contexto para que nosotros podamos ver y entender también cómo nosotros podemos predicar a diferentes personas que tengan en su mente y en su corazón un desvío que no es el verdadero. Así que mientras que usted vea una persona que está creyendo en algo que el enemigo le ha puesto en su mente y en su corazón, Dios le va a dar sabiduría para que usted le entre a su mente y a su corazón con un mensaje verdadero que está fundamentado en la palabra de Dios. Así que, amado amigo, Dios te hace el llamado. Tú que estás creyendo en ídolos, en cosas vanas, Dios te llama al arrepentimiento. Y a nosotros que quizás estamos desordenados dentro de nuestras iglesias, Dios nos llama a que nos ordenemos. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Dios estableció liderazgo. Dios estableció los dones espirituales para que nosotros le glorifiquemos y lo pongamos al servicio de su reino, no para hacernos conocer, no para hacernos famosos, sí, ni tampoco religiosos, ni los más poderosos, sino para que demos a conocer el servicio que Dios ha traído por medio de Jesucristo, quien él mismo con humildad y con amor lavó los pies hasta los discípulos. Pero también estableció un liderazgo donde nosotros debemos de respetar, porque nosotros no somos llamados a ser lobos solitarios ni a crear un evangelio fuera del el que ya está establecido. Así que, amado hermano, amado amigo, la palabra está clara. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tú nos has enseñado, mi Dios amado, tu fidelidad, tu amor y tu misericordia, Señor, aún en medio de la oposición. Señor, mi Dios amado, aunque tus discípulos eran perseguidos, Padre amado, Señor, eran angustiados, Padre amado, aún así tú no dejabas de que el sol diera y fructificara, Señor, mi Dios amado, la creación también con la lluvia. De manera, Señor, mi Dios amado, que muchas personas pueden entender y comprender, mi Dios amado, tu palabra y el mensaje a través también de lo creado, de lo natural, porque para eso tú lo hiciste, para el beneficio de nosotros, con tu mano, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, también a fortalecernos cada día, Señor. Señor, a hacer obras de caridad, de amor y de misericordia, pero también a sujetarnos a las autoridades que tú has puesto dentro de la iglesia, Padre amado, a reconocer el patrón de liderazgo, Señor, y de orden, Padre amado, como tú creaste la creación y le diste un orden, Padre amado, y hay muchos astros que sobresalen uno de los otros, no así, Señor, son uno más importante que otro, porque a todos los necesitamos, tanto los líderes como también los congregantes dentro de nuestra congregación, Señor, mi Dios amado. Ayuda también a nuestros líderes, Padre amado, a que sean humildes, que no sean altivos, Padre amado, que los diferentes dones que tú nos has dado, Señor, mi Dios amado, nos hacen, Señor, mi Dios amado, ser un cuerpo, y que tenemos muchos miembros, pero que todos nos necesitamos, que uno no le puede decir al otro que no lo necesita, Padre. Ayúdanos, Padre amado, a crecer en amor, en misericordia, en paz, pero también, Señor, a expandir tu reino, a ver a aquellas personas que están esclavos y cautivos, Señor mío, amado, por medio del pecado, y que como muestras tú a tu Hijo, como lo dijo nuestro amado hermano apóstol Mateo.
de Egipto llamé a mi hijo. Así que, Señor, mi Dios amado, tú ilustras a nuestro Señor Jesucristo como ese Moisés, pero el Moisés que ahora saca del cautiverio espiritual a las almas que están muertas en delitos y pecados para darles vida. Así como tú le das vida al cuerpo, Señor, mi Dios amado, con la lluvia, con los alimentos, y los sustenta y los guarda del frío y la protege, Señor, ahora sí tú le vas a dar vida en el espíritu muerto también para sustentar su espíritu con tu palabra, con tu amor, con tu verdad y con tu misericordia, Padre amado. Podamos entender ese verdadero éxodo espiritual, que es el más importante y que el único instrumento para salir de esas cadenas es la fe combinada, Señor mi Dios amado, con la predicación de tu palabra, de tu evangelio, que es el que da vida. Señor, por eso que te pedimos que, Señor mi Dios amado, tú trates en la mente y en el corazón de aquellos que están cautivos y esclavos espiritualmente, que puedan confesarte, Señor, como tu único y suficiente Salvador, Jesús, para que ellos también puedan tener vida, ya que han escuchado tu palabra, y todos aquellos que escuchen tu palabra e invoquen tu nombre serán salvos, como lo dice tu palabra, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.